un 1% de la población mundial sufre de esquizofrenia. Es bastante, estamos hablando que de 100 personas es una, de 1000 personas son 10 y de 10.000 son 100. No están solos en el mundo, hay asociaciones a las que pueden acudir. Hay un mito sobre las drogas, están muy mal vistas en nuestra sociedad. Cuando la prohibición solo empezó en 1931 con Estados Unidos, a partir de la erradicación de la ley seca, prohibieron otras sustancias, se permitió el alcohol y prohibieron otras. Hay muchos mitos de las drogas, pero hay muchos mitos también de esquizofrenia. De hecho, el síntoma, la dolencia principal de la esquizofrenia, la psicosis, tiene muy mala fama por la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, la del cuchillo en la bañera y tal. Cuando en esa película ni siquiera estaban tratando un caso de psicosis, sino un caso de personalidad múltiple y de disforia de género. Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en la Nino Nino. Hoy nos encontramos con Eduardo, nos encontramos en su casita, aquí por Moya. Edu nos ha dado la oportunidad de contar su experiencia de vida. Hace unos años atrás fue diagnosticado con psicosis por abuso de sustancias, posteriormente de psicosis recurrente y ya finalmente con esquizofrenia. Hoy está aquí para contarnos cómo lo vivió, cómo lo vive en estos momentos, cómo ha tenido subidas y bajadas, pero siempre intentando mejorar, y cómo en medio de la incertidumbre llegó a su vida la antropología y con ello generó un cambio, una mirada más amplia de diversas perspectivas y realidades. Asimismo, en estos momentos de su vida, Edu está a la espera para entrar a una comunidad terapéutica, unidad residencial de atención a las drogodependencias, a causa de la adicción al crack, que empezó hace un par de meses y ha decidido de forma voluntaria entrar a dicho centro para trabajar en su salud. Bueno, Edu, gracias por estar aquí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes? Gracias por la oportunidad de compartir la trayectoria vital con otras personas que pueden estar interesados en temas como la esquizofrenia, la antropología o la droga. Bien, estoy deseando entrar en el centro, que en principio sería para finales de agosto, principios de septiembre. Se me intercala con los exámenes de la universidad. Y deseando entrar porque esta adición al crack que he cogido en los últimos meses, desde inicios de este año, ha sido catastrófica y la verdad es que quiero olvidarme de ese mundo de una vez por todas. ¿Cómo consideras que el crack ha afectado en tu vida diaria? Pues el crack, para los que no lo conozcan, es una amalgama de cocaína y bicarbonato o pasta base de coca, por eso en Sudamérica le llaman bazuco. El crack es una droga que se mueve en ambientes muy duros y he llegado incluso a mendigar semidescalzo por las calles del norte de la isla, mendigar para conseguir un bolo más, un bolille, como le decimos aquí en Canarias, al crack. Y he estado a punto de perder a mi familia, amistades, pareja con la que convivo, y menos mal que tomé perspectiva gracias a la antropología también. La antropología me permitió ver el asunto como un tema de estudio del que distanciarse. Y nada, deseando que se acabe esta pesadilla. Todavía a día de hoy sueño que consumo o me dan ganas irresistibles de ir a consumir y hago todo lo posible por frenarla. A día de hoy solo consumo una vez cada 2 semanas como mucho, desde hace un par de meses, pero deseando abandonar de todo el consumo y retomar la normalidad de antes. Y en este proceso, el apoyo afectivo, ¿qué tal ha sido? La verdad es que incondicional el amor de mi pareja, que le quiero dar las gracias, a Iliomar. Incondicional su apoyo, el apoyo de mi madre y otros familiares, el apoyo de amistades. Han estado conmigo en todas, porque ya había un precedente mío como problema social que era la esquizofrenia, que ahora trataremos seguramente. Y nada, hubo un apoyo incondicional y sigue habiéndolo, y
y apoyan la decisión de ingresar, que estamos hablando de 3 meses de ingreso en una comunidad terapéutica. Y, y doy gracias del entorno que me ha rodeado, que ha sido muy positivo para poder salir de él. Pero tus comienzos en el mundo de las drogas fue mucho antes que con el crack. Según me has comentado, te guiabas por la filosofía del sexo, drogas y rock and roll. Es decir, ¿qué factores crees que te llevaron a consumir las drogas? Yo no veo las drogas como algo negativo a pesar de todo lo que he pasado por ellas. Yo considero que el ser humano ha llegado a donde ha llegado gracias a las drogas y hay muchos estudios antropológicos que lo atestiguan. El deseo de consumir drogas era querer experimentar, ampliar horizontes mentales, ampliar perspectivas de ver el mundo, de sentir. Y mis inicios fue entre cuarto de la ESO y primero de bachillerato, hay quien lo consideraría tardío. Pues fue a través de la filosofía, a través de leer. Primero leí sobre ellas al célebre escritor sobre las drogas Antonio Escotado y, y me interesó todo ese mundo. Leía literatura underground, literatura hippie, a Friedrich Nietzsche. El vitalismo de Nietzsche me llevó a querer eso. Siempre me gustó el rock and roll, el heavy metal. Me empecé a mover en ambientes de aquí de la isla de música heavy con una cuadrilla de amigos inseparables que pues bebíamos cerveza, fumábamos porros y nos echábamos anfetas. De vez en cuando caía alguna seta alucinógena. Y ese fue mis inicios, muy entremezclado con la lectura de la filosofía, con el heavy metal. Ese fue con el descubrimiento de la afectividad en pareja. Ese fue mi inicio en las drogas, un inicio típico de rockero con un pie en la tumba. ¿Y cómo describirías los efectos de esas drogas en tu bienestar diario? Depende de la droga, cada droga abre una llave mental. No es lo mismo fumar lo que dicen en el mundo gay, tina, cristal de Heisenberg, de Breaking Bad. Eso da una sensación que es eufórica y ligeramente lisérgica, muy parecida en algunos aspectos al crack. Luego está la marihuana, que es una droga que es por la cual me diagnostican la esquizofrenia, la psicosis. Cada una abre una perspectiva y cada una da una cosa. Lo que es cierto que hace años que consumo drogas potentes, pero muy espaciado en el tiempo porque mi enfermedad me pone freno a querer consumir más porque si no entraría en paranoias y delirios y cosas así. Entonces, me estás hablando de la época finales de la ESO, principios de bachillerato. Durante bachillerato. Ajá. Y después del bachillerato, ¿seguiste estudiando? ¿Qué pasó? Estaba un poco perdido. Tenía claro que quería ser artista, no sabía de qué. Sé hacer malabares, sé dibujar un poquillo, sé un poco de todo, maestro de todo, alumno de todo, maestro de nada. Pero primero intenté entrar en ilustración en la Escuela de Arte de San Cristóbal, de aquí de Las Palmas, en el ciclo de ilustración. No aproveché el ciclo, me lo pegaba fumando porros. Luego la Escuela de Actores, en la Escuela de Actores de Canarias, la carrera de arte dramático. Tampoco aproveché la ocasión. De hecho, fueron tan malas las notas al final por las fugas que me pegaba para el bar de la esquina y para la plaza Fumapor, que me dijeron al final del curso que había sacado tan bajos créditos que no podía ni volver a la escuela de actores. Se me cerraron esas puertas como Howard. Y ya luego fue vuelta a la escuela de arte, el ciclo de cómic, que parece que iba muy bien encaminado, hasta que me dio el brote psicótico en el 2016. Decir que esos años no estuvieron del todo desaprovechados. De ilustración aproveché el concepto de la proporción áurea. Aprendí a entender la proporción áurea bastante bien y reconocerla visualmente. El número de oro, phi, de la proporción áurea de Fibonacci. Luego en la escuela de actores aprendí el concepto del espacio vacío de Peter Brook, que dice que para que haya una escena solo tiene que haber un acto
un actante y alguien que contemple la escena. Un concepto que me gustaría enlazar con la antropología el día de mañana. Y en cómic aprendí mucho gracias a un profesor de filosofía, al que le estoy muy agradecido, Hermes. Aprendí mucho me caló el concepto del viaje del héroe de Joseph Campbell, que fue la primera vez que oí la profesión de la antropología. Y comentaste que tuviste un brote psicótico. ¿Qué pasó en ese momento? Y Estaba cursando el ciclo de cómic y me pegué una semana para inspirarme y aprender con un amigo con el que convivía. Fuimos a Barcelona y yo ya venía con ideas raras porque venía leyendo a H.P. Lovecraft, el escritor de terror americano, el creador del horror cósmico como concepto. El sentirse pequeño en el universo, una mota de polvo en la existencia que puede ser barrida por un tentáculo cósmico en cualquier momento. Me obsesionaba el terror clásico y eso sumado a las drogas y al horario nocturno que tenía de cómic, pues me llevó a incubar una psicosis que tuvo el estallido en Barcelona. El estallido no, el principio de psicosis como tal fue en Barcelona. Una noche salí yo solo a la zona del Pallá, la Barceloneta, la zona de las discotecas, el Noir, el Pallá de Barcelona, y me dediqué a recoger las copas que había dejado la gente en el suelo porque no tenía un puto duro. Entonces me bebí todas las copas que había dejado la gente fuera del Pallá y fuera del Noir y fuera de todas estas discotecas famosas de Barcelona, y seguramente me llegué hasta el primer trippy que se sintetizó en la Tierra, porque ahí la gente va a consumir drogas también y claro, me drogué sin saber que me estaba drogando. Y a la amanecida de ese día tuve una sensación de que todos los conocimientos que había tenido y todo lo que vivía y todo lo que viviré estaba conectado. Y fue el inicio de la psicosis que me estalló aquí en Gran Canaria. Me tuve una pelea con las fuerzas del orden por un delirio conspiranoico de que había una trama contra mí. Me peleé con las fuerzas del orden y de ahí fui al hospital y se me diagnosticó psicosis y se me ingresó inmediatamente en la unidad de internamiento breve del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas, en la 6ª planta, que no sé si alguno de nuestros oyentes lo conoce por haber tenido algún familiar o haber pasado ellos mismos algún episodio, pero fue un momento duro porque ¿qué es un ingreso psiquiátrico? es un momento muy duro porque pasas a ser considerado un loco, lo que nadie querría que le dijera es como morir en vida. Y un ingreso psiquiátrico, a pesar de todos los cuidados y afectos que te profesan ahí como buenos sanitarios que son, también conlleva miedo, dudas. El miedo lleva a la ira, como diría el maestro Yoda, y la ira lleva al lado oscuro. Entonces, cuando tienes un arrebato de ira, te atan a la cama por las 4 extremidades y la cintura, con bridas electromagnéticas, se cierran con un imán. Y yo creo que ese fue el momento más traumático de mi experiencia con la psicosis, el verse amarrado a la cama y recordar todas las películas de miedo, de psiquiátricos, de torturas medievales a los enfermos mentales. Eso fue quizás la experiencia más traumática y con la que definiría el ingreso psiquiátrico. Luego el saber que el de por vida estaría rondando las instituciones psiquiátricas. A día de hoy voy a unidad ambulatoria, no tengo que estar ingresado, pero tengo que ir una vez al mes al psiquiátrico y una vez cada 3 meses inyectarme una inyección de antipsicótico. Y desde este primer brote psicótico ya se baraja la posibilidad de tener esquizofrenia. Sí, la esquizofrenia no es otra cosa que una persona que es propensa a sufrir brotes psicóticos. Y sí, los médicos ya barajan la posibilidad de ser esquizofrénico desde el primer brote psicótico, aunque haya sido por abuso de sustancias. Puede haber sido una psicosis puntual. De ello se dice que muchas personas pasan psicosis puntuales. Incluso las personas que acaban de vivir un momento de mucho estrés pueden tener una nubilación psicótica en un momento dado de su vida,
o personas que se llevan un mal viaje de trip, y un mal viaje de trip no es otra cosa que unos síntomas psicóticos, que se pueden ir y no sufrirlos más en la vida, pero una vez ha sido duro un ingreso y todo eso que estamos hablando, ya los médicos empiezan a verte como un paciente de riesgo para ser considerado esquizofrénico. Y para alguien que desconoce en sí qué es la esquizofrenia, ¿cómo lo podrías definir de una forma de fácil entendimiento? Básicamente la esquizofrenia consiste en ver lo que no hay, oír lo que no hay, creer lo que no es. Son una serie de percepciones y cogniciones erróneas del mundo, donde cuesta mucho discernir qué es real de qué no. O también, que no es mi caso, pero en casos severos también se da, la catatonia, el quedarse con la mente en blanco tanto tiempo que luego no se puede mover la persona, o se queda en cama mirando a la nada. Son síntomas positivos y negativos, suelen ser más los positivos, el positivamente estoy viendo, oyendo algo que no está. Y en mi caso tira mucho por delirios y manías persecutorias. Y llegando en los extremos de episodios psicóticos que he tenido, ahora alucinaciones auditivas. ¿Cómo se puede diagnosticar la esquizofrenia? El cerebro de una persona esquizofrénica y una persona no esquizofrénica prácticamente son iguales. A día de hoy la Universidad de Valencia hace poco, en este mismo año, descubrió algunas diferencias y se espera que eso dé avances para la sanación de la enfermedad. Decir que la esquizofrenia no tiene cura y es degenerativa, pero los cerebros son prácticamente iguales. Una vez se ha hecho un TAC y se dice, bueno, no hay ningún tumor, no hay ninguna pérdida de masa cerebral importante, pues ya son indicios de que los síntomas pueden ser esquizofrenia, que es una enfermedad del alma. Psicosis significa proceso del alma, es una enfermedad con componentes socioeconómicos, componentes genéticos. Esquizofrenia, para diagnosticarse, el primer brote ha sido tras 6 meses de incubación de prodromo, 6 meses en los que la persona no comenta sus síntomas hasta que estalla y se descubre. Esos 6 meses se considera un viaje de ida y no vuelta al país de las maravillas. Y ya en ese momento esa persona será esquizofrénica. En mi caso fueron 2 semanas de incubación, la típica primer episodio. Pero como he tenido varios episodios, ya se considera que es esquizofrenia. A partir del tercer, cuarto episodio o principio de episodio, ya la persona se le considera esquizofrénica. Decir brevemente que todo esto de las enfermedades mentales se guía a día de hoy por el DSM-5 o el DSM-4, cualquiera de los DSM, que significa Diagnostic Statistic Mental Ills, el manual para el diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales de la Asociación Americana de la Psiquiatría, y es la guía que se utiliza en España y en casi todo el mundo. Antes comentaste que el conjunto del consumo de drogas, del era Lovecraft, entre otras circunstancias, fue lo que detonó o pudo haber detonado en la esquizofrenia. La pregunta es, ¿consideras que hay una relación directa entre el consumo de drogas y el desarrollo de la esquizofrenia? Hay mayor propensión a despertar la bestia, a Mr. Hyde. Bueno, Mr. Hyde se tomaba la pócima antes de hacerse Mr. Hyde, de Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Había que tomar primero la pócima lisérgica. En las tribus, los chamanes suelen ser personas con síntomas psicóticos que toda su vida han estado alrededor de sustancias enteógenas para comunicarse con los dioses. Y claro, el lenguaje de los dioses no es entendible a nivel humano. Cuando ninguna respuesta que das es coherente para el que está al lado tuyo, son todos disparates de una mente drogada, pues llega un punto que no hay retorno y se llega a la locura. Pero no tiene por qué. Hay unos factores genéticos, factores de que el ambiente donde se toma la droga sea más positivo o menos, de tener apoyos familiares. La influencia del ambiente, ¿no? Del entorno. Mi hermano y yo salíamos a los mismos conciertos, íbamos a lo mismo. Mi hermano se fuma porros como brazos. Y de hecho yo creo que consume más drogas que yo. Y mi hermano no ha desarrollado la esquizofrenia, yo sí. Yo tuve un factor genético que quizás no tuvo mi hermano,
o alguna circunstancia biográfica que me influyó, que no influyó a mi hermano, y yo tuve la mala suerte y él no. Y no condeno el consumo de drogas. Yo sé que despierta la esquizofrenia y lo aseguro, y hay muchos estudios que lo aseveran, pero defiendo que se consuman drogas porque la humanidad ha llegado a donde ha llegado gracias a que su mente se ha ampliado gracias a los alucinógenos. A raíz de que te diagnosticaran la esquizofrenia, empezaste un tratamiento médico. ¿Qué tal con ello? Me han ayudado bastante, aunque me han hecho aumentar de peso 90 kilos en línea, pero 90 kilos. Eso es un efecto secundario, pero me han ayudado porque si en la época que no podía dormir, gracias al dormidor pude dormir. Gracias a los antipsicóticos, no estoy tan obsesionado con las manías persecutorias. Doy gracias a los medicamentos y a la ciencia moderna. Yo soy una persona, para que los que nos están escuchando lo sepan, soy pro vacuna, soy pro ciencia. No estoy a favor de las farmacéuticas como concepto de lucro y intereses políticos de por medio, pero sí estoy a favor de la ciencia. Yo creo que la humanidad avanza y aunque dé pasos para atrás de vez en cuando, casi siempre avanza hacia bien. Y creo que los medicamentos han avanzado mucho. Sí es cierto que los que hayan visto la película Una mente maravillosa de Russell Crowe, el matemático John Nash, se trataba con unos medicamentos y no podía eyacular y tal, pero John Nash era de los años 50 y en esa época los tratamientos eran tan fuertes que afectaban a la cognición, pero no estamos en esa época. Ya los medicamentos han avanzado, son tan discretos y sutiles que permiten hacer la vida perfectamente. Y los oyentes que tengan algún prejuicio en contra de si le diagnosticaran algo por el estilo de tomar estos medicamentos, les digo, vamos a ver, medio tripi, medio zeta, medio tina, medio crack. Y no me voy a llevar una pastilla que me manda el médico. Son químicos igual, sean más o menos naturales, sean más obtenidos de la tierra, más procesados. Son sustancias que afectan a la cognición. No veo el por qué no llevarme una pastilla si me va a hacer sentir mejor. Y comentaste algo de efectos secundarios. ¿Has experimentado en relación esto a los medicamentos algo a destacar? Los medicamentos psiquiátricos, casi todos ponen en el prospecto que cuidado a la hora de conducir maquinaria pesada, porque dicen que da sueño. A mí la verdad es que para dormir necesitaría, para que me diera sueño, un somnífero como tal, o un opioide como la heroína. No he notado, simplemente al principio sí es cierto que tenía un ligero arrastrar las piernas y un babeo cuando la primera inyección de antipsicóticos, que fue la que yo llamo la de tumbar al caballo, cuando hay un caballo encabritado y lo sedan para meterlo en un cajón, o un elefante que se ha vuelto loco y lo disparan con dardos somníferos. La primera inyección es muy potente en todos los casos de tratamiento de la enfermedad, cuando es virulenta la enfermedad. Y la primera inyección es tan potente que arrastraba los pies, se me caía la baba, pero una vez me dieron dosis más bajas y mi cuerpo se acostumbró. Llevo una vida dentro de lo que cabe plena y a día de hoy no tengo efectos secundarios. Sí es cierto que los prospectos advierten mucho de que pueden dar ideas suicidas, pero porque los antipsicóticos están hechos para bajar la dopamina y la serotonina, que son hormonas que, como sabemos, influyen en la felicidad. Y al perder parte de esa felicidad química, pues la persona se ve depresiva, además de tomar conciencia de que tienes una enfermedad que es incurable, también arrastra depresiones y puede llevar a ideas suicidas, que he tenido también en mi vida bastantes veces. Pero doy gracias a los medicamentos. Los efectos secundarios que tienen es como la resaca del whisky. Si tomas demasiados medicamentos, pues te puede dar algo más serio, más tal. Pero al nivel que tomo yo los medicamentos, que tomo pastillas por la mañana, por la noche y una inyección cada 3 meses, no me noto mal. De hecho, me permiten estudiar, me permiten hacer la vida. De los momentos que has estado en el psiquiatra, que has estado ingresado, ¿alguna vez te has sentido maltratado o incomprendido en sí por el sistema de salud mental? Incomprendido
Cada uno sabe lo que lleva adentro y la procesión se lleva por dentro, como dice la vieja. Incomprendidos somos todos, al fin y al cabo, porque no nos comprendemos ni a nosotros mismos como para que nos comprendan los otros. Pero una incomprensión especial, no. Maltratado, como dije antes, verse amarrado a una cama. Que para que te amarren a una cama cuando estás desbocado, tienen que intervenir celadores que son toros salvajes, rottweiler, con porras, con técnicas policiales de reducción, violencia institucional. Es por lo que Foucault lo definía como el mal necesario para la asistencia de la psiquiatría, la violencia institucional, porque como no hay capacidad para una atención individualizada para todos los pacientes que sufren, y además se da el problema de que la sociedad actual, con el alto ritmo de vida que tiene, estresa tanto, son factores de estrés la vida, que cada vez habrá más enfermedades mentales y más número de personas que la sufren, pues es un mal necesario, pero ojalá que no existieran las técnicas violentas en psiquiatría, que las hay, y muchas. Has hablado mucho o me has comentado mucho sobre la antipsiquiatría. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste? La antipsiquiatría, yo entré en contacto con ella a través del sistema de Freebook, de llevarse libros de visitas en lugares institucionales. Viviendo en San Mateo, pues iba mucho a la Casa de la Cultura, siempre me ha gustado la lectura, el arte, todo lo que es lo que entendemos la cultura de élite. Y en las mesitas vi libros de antropología, me interesaron porque ya estaba en la carrera, y otros libros con títulos muy extraños como La muerte de la familia, La revolución sexual. Eran libros que digo, esto que los ha puesto aquí es un visionario, una persona con entendimiento. Luego conocí a la persona que los había puesto ahí, era un antiguo profesor de colegio de San Mateo, Rafael Franquelo. Saludos para él desde donde esté. Y Franquelo me introdujo en la antipsiquiatría. La antipsiquiatría básicamente es una serie de psiquiatras que se dieron entre los años 50, 70, sobre todo en la década hippie de los 60, que propugnaban hacer comunas terapéuticas, comunas, en el puro sentido de comunas. Vamos a plantar marihuana y la fumamos y flipando con la marihuana, vamos a ver por qué yo tengo esta locura. Quisieron humanizar la psiquiatría y hicieron prácticas de intentar erradicar los psicofármacos abusivos, erradicaron la violencia institucional de la que hablamos, de los amarres a cama, los golpes y todo eso. Eliminaron la lobotomía, eliminaron los electroshocks de sus centros. Fue muy, muy revolucionaria y quizás eso nos ha llegado el legado teórico de lo que fue eso gracias a Michel Foucault, lectura obligatoria para cualquier estudiante de humanidades, que estudió mucho porque fue paciente de psiquiatría por su homosexualidad. En los años 20 nació en los años 20 y cuando se descubre homosexual lo ingresa a su familia en un psiquiátrico, y entonces él se preocupa por la sexualidad y la psiquiatría y toma contacto con estos doctores, David Cooper, Ronald Lane. Son gente que Thomas Sachs, por ejemplo, decía Thomas Sachs que diagnosticar es estigmatizar. Decía que no son enfermos mentales, que la enfermedad mental es un constructo social, que realmente son diversidades funcionales que están ahí y hay que respetar y escuchar. Y la pregunta es si esto ha sido una alternativa para tratar de una forma más humana a las personas. ¿Por qué no es algo que se esté trabajando y utilizando en estos momentos? Sí, se está utilizando. Se absorbió el conocimiento. Lo que no se lleva a la última consecuencia de la antipsiquiatría del doctor Cooper, que el doctor Cooper era el que acuñó el término antipsiquiatría, porque eso llevaría a la extinción del sistema de la Matrix, llevaría a desaparecer los estados, porque él propugnaba desaparecer el parentesco que creían los antipsiquiatras, que era donde se incubaban las enfermedades mentales, en la familia. Pero sí se pasó de una perspectiva bioquímica a una perspectiva psicosociocultural. Los antipsiquiatras respetaban mucho la sociología, la antropología. Entonces, a día de hoy se considera que las enfermedades mentales tienen un componente social importante. Son una cosa que le debemos a la antipsiquiatría.
se ha renunciado cada vez más, aunque hayan algunos repuntes de vez en cuando a la violencia institucional. Lo que sí es cierto que no se ha llevado al extremo, porque si se llevara al extremo sería la extinción del sistema total, de manera absoluta. Adiós a Skynet, a la Matrix. Y eso el sistema no le interesa, además de que supondría un gasto de tiempo y energía que la gente no está dispuesta a hacer. Y desde tus conocimientos y de tus experiencias, ¿qué cambios crees que son necesarios para mejorar el sistema de salud mental? Mis compañeras en antropología eran casi todas de la rama sanitaria y hace falta eso, que las personas sanitarias tengan más humanidad a la hora de tratar el asunto. Recuerdo una anécdota de cuando yo estaba ingresado en las elecciones del 2016 y iba a salir justo al tiempo para votar. Y dije en un momento, pues yo voy a votar a Podemos, me dijo un senador. A Podemos, entonces te vamos a dejar encerrado aquí más tiempo. Ese comentario gracioso son como falta de humanidad. Quizás faltaría un trato más humano, más afectivo. Pero también quizás faltarían psiquiatras revolucionarios, como ya no decía la canción del cantautor, ahora no me acuerdo quién, ya no quedan locos, decía Paco Ibáñez. Ya no quedan locos, faltan que surjan psiquiatras locos que quieran hacer cambios revolucionarios. David Cooper hizo cambios en Argentina y es el único país del mundo que los psiquiátricos, hasta los más extremos, pueden entrar y salir cuando quieran, desarrollar sus vidas afuera, ir a dormir si no tienen casa. Hace falta más países como Argentina en cuanto a psiquiatría. 2 años después entonces del ingreso en el psiquiátrico, que ya te diagnosticaran más adelante la esquizofrenia y demás, esos 2 años después empiezas a estudiar en la UNED antropología. ¿Por qué decides estudiar antropología? ¿Qué fue lo que te motivó? Visto que los estudios artísticos, aunque tengo vena artística y no me considero un negado para el arte, pero los estudios artísticos suelen ser clases talleres muy prácticas, sea en teatro, en cine o en cómic o en ilustración, escultura. El arte se aprende haciendo, decía Leonardo da Vinci, que la inspiración te pille trabajando. No son clases teóricas en el pleno sentido de la palabra, aunque tienen su complemento, pero casi todo es práctica. Y las prácticas a mí me llevaban vamos a hallarnos un porrito. Vamos afuera al patio, a hallarnos un porrito, al bar de la esquina, a hallarnos un coñac mezclado con ron. Gracias, Andrés, por el coñac mezclado con ron. Si escuchas este podcast, que sé que tú eres de este estilo de podcast. Pero me distraía mucho, en el tipo de clases de ayer me distraía mucho. Entonces me propuso un amigo con el que vivía, saludos también para Alejandro, el hijo de Pino Sosa, presidente de la Memoria Histórica. Me propuso que me metiera a la universidad y hiciera una carrera, que tenía coco para ello, decía. Le dije que qué tal filosofía, siempre me ha traído la filosofía, como a lo mejor han notado a lo largo de este programa. Y me dijo, no, filosofía no, porque son ideas muy abstractas y estás mucho en el aire y vas a divagar, te vas a volver más loco de lo que estás. Y digo, entonces, ¿el qué? No, filología. Filología es un muermo, me dijo. Perdón si alguien ha estudiado filología, a mí me encanta la filología, pero entonces me dice antropología, que es una carrera puntera. Estuvo investigando qué carrera de la rama filosófica tiene más salidas a día de hoy, y aunque sea de las que menos salidas tiene a día de hoy, es de las que más salidas se están creando a día de hoy. Cada vez se escucha más a los antropólogos en España. Y gracias a su consejo me metí en antropología. Hasta segundo año de carrera todavía no sabía 100% qué era y qué no era antropología, pero me gustó tanto que ya terminé el trabajo de fin de grado, lo hice sobre psiquiatría y solo me faltan 4 asignaturas ahora en septiembre. Saldré del centro de rehabilitación para presentarme a los exámenes y a ver si termino ya el grado en antropología social y cultural, porque en antropología hay varias ramas. Para las personas que lo desconozcan, ¿qué es la antropología? Cuando vemos en la tele un documental de tribu, estos son los Yanomami, tribu de la selva amazónica que ha vivido aquí durante más de 10.000 años en paz con la naturaleza, siguiendo sus costumbres. El estudio de las costumbres de las sociedades, los primeros antropólogos estudiaban tribus de nativos
Nace en el siglo XIX esta ciencia y preocupaba mucho por los yacimientos de Atapuerca, Altamira. Preocupaba mucho el saber en qué nos parecíamos los europeos prehistóricos a los nativos de otras partes del mundo. El tema del racismo estaba muy fuerte por el colonialismo. Cuando el ser humano se dio cuenta de que hay tanta variedad de culturas y tenía tal velocidad que podía dar la vuelta al mundo en 80 días como Willy Fogg, entonces se propone estudiar en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos los seres humanos de todo el mundo para ver qué es ser humano y qué maneras de ser humano hay vigentes en el mundo. Pasa de las tribus a estudiar nuestra propia sociedad y a día de hoy hay antropología del deporte, antropología de los cuidados médicos, antropología de la criminalidad, antropología de los estudios, antropología filosófica, de cualquier rama del conocimiento que podamos pensar, o de la vida, no conocimiento teórico, porque la antropología no es libros. La antropología tiene un componente de ir a la persona, al grupo de personas y decir, ¿y ustedes por qué encienden el fuego de esta manera? ¿O por qué cocinan así? ¿O qué efecto les da tomando esta sustancia? Conocer la mirada de los otros, ¿no? Conocer cómo viven el mundo los otros, cómo lo entienden los otros. Qué interesante. Y de todos estos años estudiando antropología, ¿qué es de las cosas más llamativas donde consideras que hubo un antes y un después? Muchas cosas, pero como dato curioso, hay ciertas tribus en África que no ven las sombras como nosotros, las proyecciones de la luz no la ven como nosotros, las sombras, sino lo ven como si fuera parte más de la figura de la persona, porque ahí está el alma de ellos. Esa percepción de... Hay tribus de selva que no pueden ver bien en las llanuras porque están acostumbradas a la selva. Ya a nivel de cognición, la asignatura de cognitiva y simbólica, de cómo nuestro cerebro interpreta el mundo y lo codificamos en el lenguaje cultural. No vemos igual las cosas, las personas de distintas partes del mundo criados en distintos sistemas ecológicos y culturales, no vemos las cosas igual. Somos distintos en muchas cosas. Y luego me marcó mucho la teoría del don de Marcel Mauss, que dice que si damos estamos en la obligación de recibir, o en el derecho de recibir, y si recibimos estamos en la obligación, en el deber de dar. Y esa reciprocidad ha sido la que ha permitido que sin zarpas, ni pezuñas, ni grandes velocidades, ni colmillos, ni veneno en los dientes, podamos sobrevivir ayudándonos los unos a los otros. Hasta el día de hoy, colonizar el planeta entero y de aquí a la galaxia. Y dentro de toda la antropología, es algo tan amplio, ¿cuál es el área de interés principal para ti? La antropología política por su conexión con la psiquiatría, porque la psiquiatría es un estamento jurídico médico en el que la persona es un preso por su enfermedad mental y cómo el poder se ejerce de unos hegemónicos a unos no normativos, como ha sido así siempre. De hecho, estoy ahora trabajando en un texto que estoy llamando provisionalmente Locos extranjeros y yonkis, reflexiones antropológicas sobre la marginalidad, cómo el poder administra a unos las pastillas y otros las toman. Hay médicos y medicados. Me gustaría, por mi vivencia de la enfermedad mental y querer dar voz a las personas que sufrimos de esquizofrenia o otras enfermedades mentales y en reconocimiento a la labor, a la buena labor cuando la hay de los sanitarios, me gustaría especializarme en la rama de antropología médica, concretamente en psiquiatría. Y es una rama dentro de, sobre todo, de la política, el parentesco, pero hay mucha política en medio. Antes me comentaste que el estudiar la antropología de alguna manera fue una ayuda, una salvación para todo el proceso que ya venías de antes con el tema de la esquizofrenia, ¿no? Claro, cuando yo fui diagnosticado de psicosis, de ser un paciente de riesgo de esquizofrenia, me dio una depresión tremenda investigar un poco de la enfermedad, que ya lo dicen los médicos, que no anden buscando en internet cosas de enfermedades porque te angustias más aún, y descubrir que la esquizofrenia no tiene cura, sí paliativo, pero no cura, que suele ser degenerativa, que va a peor. Pues eso fue tan duro que entré en depresión, no quería vivir
no tenía sentido nada de lo que hacía, no le encontraba la felicidad a nada. Y entrar en una rutina y más universitaria con el grado de respetabilidad social que tiene la universidad, de reinserción laboral, de perspectivas de futuro, de apasionamiento por un tema y de estudiarlo. Agradecimientos también desde aquí a la UNED como institución, que fue donde estudió por primera vez los presos de España, el Lute, el famoso Lute al que Boney M le dedica una canción. La UNED ha permitido que personas que, como yo, vivía yo hasta hace poco, que falleció con mi abuela y vivía en una zona remota de la isla, no podía ir a clases presenciales a la Universidad de Las Palmas. Entonces, gracias a la asistencia de la UNED, muchas personas que trabajan mucho o que están en situación de presos o de militares en el extranjero o en cualquier situación de poca accesibilidad a un centro, gracias a la asistencia de la UNED pueden estudiar una carrera. Agradezco la asistencia de la UNED y me mejoró mucho el tener una rutina de, pues me tengo que preparar medio año unas asignaturas, otro medio año otras, tengo que hacer entrevistas, tengo que leer tal libro, me he ido haciendo mi pequeña biblioteca y sueño con el día de mañana ser un antropólogo competente en su labor, sea en museos, sea en docencia, sea en viajes haciendo documentales. Es una cosa que me da mucha ilusión de vivir. La idea de irme a una tribu, a estudiar una tribu y tomar la droga de la tribu, son cosas que a uno le esperanzan para seguir el entrar en la rueda del sistema, pero estudiando algo que estudia el sistema desde fuera. ¿Y qué relación podría decir entre antropología y esquizofrenia? Hay muchos estudios de salud mental desde la antropología. Quizás precursores fueron el estudio de una antropóloga médica que sigue viva a día de hoy, Nancy Shepherd Hughes, que en los años 70 hizo un estudio sobre su comunidad rural de Irlanda que se llamó Santos Escolares y Esquizofrénicos, donde asociaba la religiosidad extrema, el sistema de herencia del campo y la esquizofrenia como una cosa que iban siempre acompañada por el alto índice de esquizofrénicos que habían en su pueblo. Ese trabajo tuvo muchas críticas porque los campurrios, perdón el lenguaje poco inclusivo, la gente, los hijos de la tierra de la zona, le llamaron la atención, le dijeron: señorita, es que usted dice que nosotros maltratamos a nuestros hijos mentalmente y crean enfermedades mentales, pero no dice lo bien ni tranquilo que se vive aquí, la naturaleza. Después de eso llegó trabajos de Oriol Romaní, catalán de Barcelona, que guía doctorados en la Universidad Autónoma de Barcelona. De hecho, hubo uno hace poco sobre el crack, un doctorado sobre el crack. Y Oriol Romaní estudiaba la marginación de las prostitutas, los inmigrantes, la drogadicción, y luego se especializó en salud mental. Sus alumnos y él se especializaron en salud mental. Y la relación, ¿por qué le interesa tanto a la antropología la esquizofrenia? Porque la esquizofrenia es el romper las reglas sociales de manera involuntaria, y la antropología estudia cuáles son las reglas aceptables y cuáles no de cada sociedad. Entonces, que haya individuos que se salen de la norma por una enfermedad, eso ya es llamativo. Y decía Durkheim que lo patológico es indicativo de lo sano. Entonces, es un tema que parece no agotarse, y no solo la esquizofrenia, sino el tratamiento de la esquizofrenia, la psiquiatría como institución de poder, como decíamos antes, son temas fuertes. Lovecraft trataba sus temas en sus libros de horror cósmico de Cthulhu y todos estos monstruos. Trataba 3 temáticas que eran el espacio exterior, las profundidades del océano de donde emerge Cthulhu, y la mente, los abismos de la mente. Todos estos 3 espacios, los expertos en las materias, neurólogos, astrónomos, biólogos marinos, dicen que nunca se van a agotar, porque son tan profundos, en el sentido estricto de la palabra profundo, de tanta profundidad espacial y dimensional, que parece que son temas que nunca se van a agotar y que siempre van a despertar interés. De hecho, yo cuando estaba en bachillerato, en la época de sexo, drogas y rock and roll, llegué a decirle a un amigo bastante serio que a mí me gustaría estar loco para saber
qué se sentía siendo un loco. Pues de tanto buscarlo lo conseguí. Ujú. Y todo este tiempo ya con diagnosticado la esquizofrenia y a la hora de estudiar, ¿cómo lo has llevado? ¿Tu día a día? Siempre me gustó leer desde niño hasta el día de hoy y indagar, ver documentales, todo esto. Entonces, al principio, hasta que dieron el ajuste, porque la medicación psiquiátrica es mucho de ir hilando fino, de ir encontrando, porque basta que cambies una molécula en el cerebro para hacer unos cambios espectaculares. Y a veces se pasan de dosis o falta dosis. Al principio había veces que me costaba más sentarme a estudiar y concentrarme y tal, pero poco a poco, yendo a las pocas clases presenciales que podía ir y interesándome por el tema, buscando literatura complementaria, pues me apasionó tanto que no lo he dejado. Pero aparte de eso, soy un gran friki, me gusta mucho Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Alien, todas estas fricadas. Y leo también de eso, y yo creo que el que, aparte de estudiar, lea literatura de ficción y tal, pues me mantiene la mente oxigenada. Decirle a las personas que nos estén escuchando que tengan miedo de sufrir la enfermedad, o la sufran, o alguien de su entorno la sufra, que el ejercicio físico también es importante, aunque no lo practico como debería. Me gusta caminar de cuando en cuando, pero tener una rutina lo más sana posible, lo que ya todos sabemos teóricamente, ayuda mucho, y mantener el cerebro activo ayuda mucho a evitar un deterioramiento cognitivo serio. Porque yo he conocido casos de personas que le cuesta hablar con la esquizofrenia, por ejemplo, balbucean mucho o, o no encuentran las palabras, pero eso es porque no entrenan, no hacen sudoku, vamos a decirlo así. Incluso también el arte, he visto tus dibujos, me parece maravilloso cómo pintas, cómo dibujas, y es algo que sueles hacer a menudo. Antes sí. Eh, Voy por temporadas. Cuando dibujo, primero hago, las temporadas que dibujo, primero hago un pequeño entrenamiento rápido de lo que recuerdo de la escuela de arte, de vamos a hacer distintos tipos de líneas, vamos a hacer distintos tonos de acuarela, vamos a hacer tal, un entrenamiento rápido, y ya recobro la mano como el que toca la guitarra y lleva tiempo sin usarla, y hago 2 o 3 dibujos y lo dejo, 2 o 3 ilustraciones de A3 sobre cine o cosas de eso, como carteles de cine, y lo dejo. Pero lo que estoy ahora es con el mundo, que es caro de cojones, pero prefiero eso al Warhammer, que es aún más. Prefiero el Warhammer, que es en lo que estoy, al crack, que también es una derroche de dinero y no me deja nada. Y estoy con el universo fantástico de Warhammer 40.000, montando miniaturas, pintándolas. Y sí es cierto que me gustaría retomar y hacer algún cómic desde cero, un cómic de 120 páginas, un libro de cómic, un comic book. Cuando lo vayas sintiendo, para adelante. Gracias. Pues te doy muchísimas gracias por por este rato aquí, por compartir tus reflexiones, tus conocimientos, tus experiencias. Ya estamos terminando la entrevista, pero ¿hay algún mensaje o consejo que te gustaría compartir con otras personas que puedan estar pasando por una situación similar? Que no están solos en el mundo. Un 1% de la población mundial sufre de esquizofrenia. Bastante, estamos hablando que de 100 personas es una, de 1000 personas son 10 y de 10.000 son 100. No están solos en el mundo, hay asociaciones a las que pueden acudir. Tratamiento médico, que no dejen de el tratamiento médico por mucho pensamiento alternativo que tengan, que tengan una rutina lo más sana posible. Yo soy consumidor de drogas de cuando en cuando, pero aún así no son buenas para esta enfermedad. Hay que tener una vida lo más sosegada posible, que procuren una alimentación sana y que no abandonen sus sueños, y que tomen una trayectoria vital en la que
vayan haciendo pequeños logros. Yo aquí dentro tengo 3 cajas de libros con unos 50 libros que ya tengo aprobados en la carrera, y ver para mí eso es un orgullo, que solo me queden 4 asignaturas. Cuando salí del hospital no podía ni dibujar un círculo, y ahora hago a la Teniente Ripley o a Tony Montana como si fuera calcado de la película. No desistan, el cuerpo se acaba acostumbrando. Y si en algún momento tienen ideas de autolisis o paranoia o tal, que la comenten con sus seres queridos, y que seguro que les van a ayudar. Aquí hablas de un factor súper importante, ¿no? El apoyo familiar, el apoyo de amistades, Por supuesto, tener buenas compañías, sentirse querido. Yo creo que eso es un poco lo que queremos todos los seres humanos y los seres sintientes en general. ¿Y cómo te gustaría ver tu futuro en términos de salud mental y bienestar? Hombre, me gustaría que con el paso de los años no degenerara mucho la enfermedad a niveles duros de paranoia, que parece que están cada vez más mantenidos, aunque haya altibajos cuando una situación vital me supera. Espero tener una vida lo más plena posible, vivir muchas experiencias buenas y, y luchar por ello. No espero que por arte de magia se haga. Yo no soy de esta filosofía de piénsalo y hágase rico. Yo creo que hay que trabajar para conseguir las cosas y sin estresarse mucho, sino al golpito, como se pueda, poco a poco. Pues sí, Edu. Y ya por último, te voy a decir 2 preguntitas de seguidores que querían preguntarte algo relacionado con el tema de las drogas y la esquizofrenia y demás. Y bueno, una pregunta fue que si hay algún mito o concepto erróneo sobre la esquizofrenia y el uso de drogas que te gustaría desmentir. En general, si estamos hablando de que si las drogas despiertan la esquizofrenia, pueden, no es seguro, pero son un factor de riesgo. La mente que dice, no, pero a mí me pasó eso, pero no fue por la droga, eso es la adicción a la droga. Lo que habla ahí es la adicción a las drogas, que desea seguir consumiéndola. De hecho, yo cuando consumía, al poco de salir la primera vez del hospital, sufría desmayos, sufría paranoias muy fuertes y alucinaciones, y era por la droga. Era causa y efecto. Me fumaba el porro y a los 5 minutos, ¡pum! Luego me fui recuperando y a día de hoy me puedo fumar un porrillo de cuando en cuando, me puedo ya cristal, me puedo ya setas, LSD, pero a riesgo, me lo dice la enfermera, tú sabes que estás jugando con fuego. He sido siempre como Ulises en el barco, que se ató al mástil del barco para escuchar el cántico de las sirenas. Juego a querer ver el más allá, pero está el riesgo de que el más allá, como en Don Juan Tenorio, me invite a cenar en el infierno esa noche y para el hospital. Es un riesgo tomar drogas si has sufrido un episodio psicótico. Es un riesgo para sufrir por primera vez un episodio psicótico el consumo abusivo de drogas, que es abusivo, eso entra en cada corporalidad. Lo que sí hay un mito es de qué es la esquizofrenia en sí. Hay un mito sobre las drogas, están muy mal vistas en nuestra sociedad. Cuando la prohibición solo empezó en 1931 en Estados Unidos, a partir de la erradicación de la ley seca, prohibieron otras sustancias, se permitió el alcohol y prohibieron otras. Hay muchos mitos de las drogas, pero hay muchos mitos también de esquizofrenia. De hecho, el síntoma, la dolencia principal de la esquizofrenia, la psicosis, tiene muy mala fama por la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, la del cuchillo en la bañera y tal. Cuando en esa película ni siquiera estaban tratando un caso de psicosis, sino un caso de personalidad múltiple y de disforia de género. Hay muchos mitos de qué es la psicosis. Se tiende a ver que son personas peligrosas, asesinas, que en un brote pueden matar a todos sus familiares, y salir en un caso truculento en YouTube de la persona andaba mal de su cabeza hasta que... Eso es mentira. La persona que sufre psicosis, primeramente, tiene más miedo esa persona del mundo de lo que el mundo pueda tener miedo de sus extrañezas, porque vive pensando que el mundo le quiere matar a él. Ellos no quieren matar. Las personas con psicosis, por lo general, no son dañinas. Suelen ser personas muy sensibles y con mucho miedo al entorno, muy asustadizas.
yo mismo soy así cuando estoy en mi brote. Sí, otra pregunta que también habían comentado era ¿cómo es tu día a día? Los días que estoy bien, genial. Los días que estoy mal, tengo que estar las temporadas de paranoias o depresiones. Tengo que estar en cama todo el tiempo que puedo, porque es la única manera, durmiendo, de no tener despierto paranoia. Eso es una jodienda, pero los días que estoy bien, estoy muy bien. Tengo una vida plena, gracias a los medicamentos y al tratamiento de los familiares y el trato con la gente. Y depende del día. Antiguamente, no sé cómo está a día de hoy, pero se diagnosticaba que una persona con esquizofrenia solo tenía 63 años de esperanza de vida por el riesgo del consumo de drogas, de sinhogarismo, riesgos sociales, culturales, de suicidio. Eh, Eso yo creo que es algo con lo que se está combatiendo y cada vez es más la esperanza de vida de las personas psicóticas hasta llegar al punto de que llegará un momento que sea como una vida cualquiera. Igual que el VIH fue un drama, como todos sabemos, Freddie Mercury y todas estas cosas. El VIH fue un drama en su momento, pero ya a día de hoy existen medicamentos que previenen el VIH. Existe, una vez hay VIH, tratamientos para subir las defensas corporales. Es decir, la medicina ha avanzado tanto que enfermedades que se creían sin cura siguen sin tener cura, pero tienen unos paliativos tan fuertes que permiten hacer una vida plena. Y ya por último, la última pregunta de los seguidores es ¿qué recursos, tipo libros, organizaciones, terapeutas, entre otros, recomiendas a alguien que está buscando ayuda? Eh, Aquí en Gran Canaria tenemos la Asociación Espiral, que es para pacientes esquizoides, esquizofrénicos psicóticos, del espectro esquizofrénico. Tenemos la Asociación Avilab para pacientes con bipolaridad, trastornos límites de la personalidad. Hay varias asociaciones. Luego, por supuesto, lo primero, la atención primaria, la salud mental del Servicio Canario de Salud, los familiares, y luego siempre viene bien entender que no están solos en el mundo, escuchar buena música, leer buenos libros, pero sobre todo eso, hay asociaciones que ayudan en el día a día. Institucionalmente, el nivel de poder hacer una carrera yo creo que también ayuda mucho. Una persona que no se vea capacitada en esos momentos por el estrés social para trabajar, pero sí se vea con la capacidad de estudiar una carrera, le recomiendo encarecidamente hacer unos estudios por ampliar horizontes en la UNED, que le permite su espacio. Y yo no me quiero poner como un ejemplo del loco cuerdo, pero sí es cierto que el haber entrado en la UNED me mantiene el límite de la cordura bastante bien. Y recomiendo eso, interesarse por una actividad y acudir a las asociaciones en caso de querer conocer a otros pacientes y dar voz a la dolencia que están sufriendo. Aquí tenemos en Canarias ahora, saludos también para él, a Manu Medina, que es académico de las artes escénicas de España, es canario de Arucas y reside en Las Palmas y lleva una asociación de teatro y discapacidad y ha hecho varias obras con pacientes de salud mental ya aquí en Gran Canaria a través del Cabildo. Y es quizás una buena actividad también para expresar el teatro. Las obras de Manu la verdad es que son preciosas y cada vez se hacen más por el estilo. Y es una muy buena manera de dar visibilidad a la vez que sentirse realizado al realizar una obra donde se trata asuntos de dónde están las capacidades de cada uno, los límites, por qué nos ponen límites. La antipsiquiatría que mencionábamos antes, si quieren conocer corrientes súper radicales de alternativa a la psiquiatría convencional y de otras maneras de ver el mundo, leer la antipsiquiatría y esos son los recursos míos, cada maestrillo con su librillo. Pues nada, Edu, muchas gracias por todo, por compartir tus experiencias, por abrirte con nosotros. Espero que te vaya todo muy bien. Ahora que vas a entrar al centro. Ya termina la carrera. Exacto, que ya te queda muy poquito. Un último empujón.
Y nada, te mando un súper abrazo y gracias por todo. Gracias a ti, Lu, y que la Nino Nino siga dando rumbo por el mundo. Bueno, chao.